Base genética de la morfología canina. El estudio del genoma canino revela el modo en que pequeños cambios genéticos originan grandes diferencias morfológicas en el seno de una misma especie. Un pequinés pesa al menos 1 kilogramo, un San Bernardo puede superar los 80 kilogramos. Ambos perros, aunque de aspecto sumamente distinto, pertenecen a la misma especie, Canis familiaris. ¿Cómo se explica esa enorme variabilidad interracial y, al propio tiempo, la tenaz conformidad que se observa dentro de una misma raza? Esa sencilla observación se ha convertido en una cuestión fundamental para los genéticos expertos en mamíferos. El proyecto Genoma Canino, emprendido a principios de los años 90 del siglo pasado, se proponía identificar los genes que contribuían a las enfermedades que sufrían los perros de raza pura. La mayoría de las razas caninas existen desde hace escasos siglos. Exhiben una diversidad genética limitada, ya que suelen descender de un número reducido de fundadores, obtenidos mediante el cruzamiento de individuos estrechamente emparentados entre sí. Además, las razas experimentan a menudo cuellos de botella, asociados al aumento y disminución de su popularidad. Por culpa de esa estructura poblacional, las enfermedades genéticas afectan con mayor frecuencia a los perros de raza pura que a los de raza mixta. Los científicos utilizan poblaciones caninas para determinar la base genética de las enfermedades que afectan a humanos y perros: cáncer, sordera, epilepsia, diabetes, cataratas y cardiopatías, entre otras. Una estrategia que beneficia simultáneamente al ser humano y a su mejor amigo. En las etapas iniciales del proyecto sobre el genoma del perro, se elaboraron mapas que habrían de guiar la exploración del genoma en cuestión. Se allegaron recursos que facilitaron la manipulación de extensos fragmentos de ADN canino y la numeración de sus 38 pares de autosomas, cromosomas no sexuales, así como de los cromosomas X e Y. Por fin, en 2003, se obtuvo una secuencia parcial de un caniche estándar que comprendía casi el 80% de los 2.800 millones de pares de bases que forman el genoma del perro. No tardó en secuenciarse el genoma del boxer, que dio lugar a lo que se considera hoy la secuencia canina de referencia. La existencia de un borrador de alta calidad para el genoma canino ha cambiado la forma de trabajar de los genéticos. Antes utilizaban el criterio del gen candidato para determinar los genes responsables de una enfermedad o de un rasgo de interés. Según ese criterio, si conocemos parte de la función de un gen o a qué familia pertenece, podremos, a buen seguro, estimar las consecuencias de la disfunción del gen. Pero ese planteamiento de coste elevado está abocado con frecuencia al fracaso. De ahí que los genéticos de animales de compañía opten por estrategias genómicas más refinadas, adquiridas tras el éxito del proyecto Genoma Canino. La aplicación de los nuevos recursos exige un conocimiento profundo de la estructura de la raza, la solidez y las limitaciones de las técnicas moleculares actuales, junto con la consideración de los rasgos, que probablemente se presten a la cartografía genética. En este artículo se ofrece primero un análisis de la definición de raza canina. A continuación se resume el estado en que se encuentra el proyecto de secuenciación del genoma canino. Se presentan también las investigaciones sobre el perro de agua portugués, esenciales para la cartografía de los genes que controlan la forma y el tamaño del cuerpo, y los estudios sobre la determinación genética de la masa muscular. Conceptos básicos. El grado de variación morfológica observado en el perro sobrepasa el de todos los mamíferos terrestres actuales. La secuenciación del genoma canino ha facilitado la identificación de los genes que determinan las diferencias interraciales en cuanto al tamaño, forma y aspecto del cuerpo. Los conocimientos genéticos también han arrojado luz sobre la definición del concepto de raza. Existen más de 150 razas caninas. Exhiben una diversidad genética limitada, ya que provienen del cruzamiento de individuos estrechamente emparentados entre sí. Las razas caninas. 1. Una mezcla de Chihuahua y Caniche Toy y un Lebrel escocés juegan juntos. Pertenecen a la misma especie, Canis familiaris. La causa de tan amplia variabilidad morfológica constituye una pregunta obligada para los genéticos expertos en mamíferos. La secuenciación reciente del genoma canino ha arrojado luz sobre la definición de raza y ha contribuido al desarrollo de técnicas para cartografiar los genes que controlan la forma y el tamaño del cuerpo.
Se cree que el perro doméstico es la especie de la familia de los cánidos con una evolución más reciente. Dentro de esta familia existen 3 grupos filogenéticos diferenciados o clados. El perro doméstico comparte un clado con el lobo, el coyote y los chacales. Los perros surgieron hace unos 40.000 años. Las primeras domesticaciones se produjeron en Asia. Sin embargo, es probable que la mayoría de las razas domésticas que se conocen hoy sean el resultado de la selección realizada por el hombre a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos. Muchas de las razas modernas más corrientes se desarrollaron en Europa en el siglo XIX. Revisten especial interés algunas razas actuales que aparecen representadas en la antigüedad, entre ellas el galgo y el perro del faraón. Se desconoce todavía si esas razas del presente corresponden a recreaciones de razas antiguas o si la cuna de su linaje se retrotrae a hace miles de años. Según el Club Canino estadounidense American Kennel Club, existen cerca de 155 razas, pero siguen creándose y reconociéndose otras nuevas. ¿Qué define una raza? Aunque la ascendencia de un can se identifica a partir de sus características físicas, color del pelaje, forma y tamaño del cuerpo, longitud de las piernas y forma de la cabeza, entre otras, la definición formal del concepto de raza proviene de criadores y genéticos. Los organismos reguladores, como el Club Canino estadounidense, definen la raza de un individuo según su origen. Para que un perro se convierta en un miembro registrado de una raza, un Golden Retriever, por ejemplo, ambos progenitores deben haber sido miembros registrados de la misma raza y a su vez los progenitores de estos. En consecuencia, las razas caninas suelen constituir poblaciones reproductoras cerradas con poca oportunidad para la introducción de nuevos alelos. Los perros de pura raza se caracterizan por un bajo grado de heterogeneidad genética en comparación con los perros de raza mixta. Las razas que derivan de un grupo pequeño de fundadores que han sufrido cuellos de botella poblacionales o que han experimentado los efectos del síndrome de popularidad del progenitor macho se caracterizan por una heterogeneidad genética incluso menor. Entre otros, nuestro grupo de investigación ha empezado a aplicar marcadores y otras herramientas genéticas a la definición del concepto de raza canina. Un marcador genético es una posición en el genoma que presenta variabilidad en la secuencia y que se hereda según una pauta mendeliana, es decir, según las reglas clásicas de la genética. 2 tipos frecuentes de marcadores son los microsatélites y los polimorfismos de un solo nucleótido, PNS. En los primeros, la variación proviene del número de veces que un elemento de repetición se reitera en una posición determinada dentro de un cromosoma. En los segundos, la secuencia de ADN es distinta en un solo nucleótido, denotado A, C, T o G, entre los cromosomas emparejados de un individuo. Esas alteraciones han permitido comprender la función interracial e intrarracial de las modificaciones genéticas. Dado que los alelos de los marcadores se heredan de padres a hijos según las leyes mendelianas, tales alelos pueden utilizarse para rastrear la herencia de fragmentos adyacentes de ADN a través de las múltiples generaciones de una familia. Existen millares de marcadores microsatélites y millones de PNS distribuidos de forma aleatoria por el genoma canino. Para determinar la exactitud de la asignación racial, empleamos datos de 96 microsatélites repartidos en los 38 cromosomas del perro, de un conjunto de 414 individuos que representaban a 85 razas. Encontramos, en primer lugar, que casi todos los individuos se asignaron correctamente a su grupo racial cuando se aplicaron algoritmos de agrupamiento, útiles estadísticos que buscan semejanzas entre individuos en cuanto a frecuencia y distribución alélicas. Las excepciones se debieron a 6 grupos de 2 razas estrechamente emparentadas entre sí, Whippet galgo y Mastín Bull Mastiff, que diferían una de la otra solo cuando se analizaban aisladas de otras razas. Demostramos también que la variabilidad genética entre razas era muy superior a la variabilidad intrarracial. Se estima que la primera es del 27,5%. Por mor de comparación, entre las poblaciones humanas tal variabilidad es solo del 5,4%. Por consiguiente, el concepto de raza canina puede definirse no solo por el aspecto del perro, sino también a partir del genoma. En una segunda etapa de la investigación, aplicamos una prueba de asignación para evaluar la posibilidad de identificar la raza de un perro en razón de su perfil genético en exclusiva.
En un estudio ciego, donde el programa informático desconocía la procedencia racial de los datos, el 99% de los perros recibió una asignación racial correcta fundada en su perfil de ADN sin más. Para examinar la relación ancestral entre las razas, Heidi Parker, de nuestro laboratorio, utilizó los datos del mismo conjunto de perros y se aprestó a determinar qué razas caninas guardaban mayor parentesco mutuo. Para ello, empleamos el programa informático Structure, desarrollado por el equipo de Jonathan Pritchard, de la Universidad de Chicago. El programa identifica las subpoblaciones genéticas dentro de un grupo a partir de los patrones de las frecuencias alélicas, que se suponen derivadas de un acervo genético común. El análisis inicial de Structure ordenó las 85 razas en 4 grupos filogenéticos, generando un nuevo sistema de clasificación canina. El primer grupo comprende los perros de origen asiático y africano, los linajes más antiguos, así como los lobos. El segundo grupo abarca los perros de tipo mastín, con cabeza grande y cuadrada y cuerpo voluminoso y robusto. El tercer grupo corresponde a los perros pastores y lebreles, el cuarto a terriers, galgos y otros cazadores modernos. A medida que se han añadido más razas caninas al estudio, han ido emergiendo nuevos grupos. Estos datos son extremadamente útiles para los estudios de cartografía genética de las enfermedades. En algunos casos, se analizan de forma simultánea los perros de razas que pertenecen al mismo grupo para aumentar el valor estadístico del estudio. Ello facilita no solo la identificación de las regiones geonómicas donde reside el gen de la enfermedad, sino también los estudios de cartografía fina que se proponen reducir la región de ligamento de ADN hasta un tamaño manejable de 1 millón aproximado de bases. Una vez acotada una región, se empiezan a seleccionar genes candidatos para la contrastación de mutaciones. 2. La familia de los cánidos se divide en 4 grupos filogenéticos a partir de la comparación de las secuencias genéticas. Las especies próximas al zorro común, naranja, las sudamericanas, verde, las del grupo del lobo, azul, y las especies de zorro gris y zorro isleño, púrpura. Las relaciones evolutivas que se deducen se ilustran para los taxones emparentados entre sí que divergieron de los cánidos hace más de 10 millones de años. Gris. Se cree que el perro doméstico, que pertenece al clado lobo, constituye la especie de evolución más reciente en esta familia. Se muestran los tiempos elevados de las divergencias en el pasado, que corresponden a 3 nodos a lo largo del árbol. Las líneas discontinuas indican clasificaciones con menor valor estadístico. 3. Los marcadores moleculares acotan la variabilidad del genoma. Se aplican a la identificación de los genes responsables de determinados rasgos. En el caso de los perros, se han aplicado a la definición de raza. Los marcadores que permiten averiguar la herencia de segmentos de ADN cromosómico corresponden a las repeticiones microsatélites, izquierda, y a los polimorfismos de un solo nucleótido, derecha. Una repetición microsatélite podría corresponder a un par de nucleótidos, indicados aquí mediante letras. Los marcadores basados en repeticiones C-A son comunes. En este ejemplo, el dinucleótido se reitera 8, 9 y 13 veces en diversas posiciones del genoma. Se produce un polimorfismo de un solo nucleótido, PNS, cuando el mismo fragmento de ADN varía de una copia de un cromosoma a otra en un único nucleótido. Secuenciación del genoma canino. La primera secuencia del genoma canino se publicó en 2003, tarea liderada por Ewen Kirkness del estadounidense Instituto de Investigación Genómica. Los genomas se secuencian en miles de segmentos traslapantes. Para asegurarse de que se registra el genoma entero por lo menos una vez, deben realizarse 7 u 8 iteraciones o lecturas de todo el genoma. El genoma de 2003, procedente de un caniche estándar, correspondía a una secuencia de sondeo. Se secuenció solo 1,5 veces, de modo que los datos finales comprendían cerca del 80% del genoma. A este trabajo le siguió la publicación del borrador del genoma del boxer, con una redundancia de 7,5x. El proyecto lo dirigieron Kerstin Lindblad y sus colaboradores del Instituto Broad. Tras millones de lecturas exitosas, la versión final incluye casi el 99% del genoma. Ambas secuenciaciones han resultado sumamente útiles. La secuencia determinada con una redundancia de 1,5x permitió vislumbrar la organización del genoma canino, el número de genes y la disposición de los elementos de repetición.
Constituyó toda una sorpresa encontrarse con una cifra elevada de elementos nucleares cortos dispersos, SINE, repartidos por todo el genoma, que en ocasiones se alojaban en posiciones con capacidad de alterar la expresión genética. Por ejemplo, la inserción de un SINE, elemento nuclear corto disperso, en el gen que codifica el receptor de la hipocretina, hormona neuropéptido que se halla en el hipotálamo, provoca narcolepsia en el Doberman Pinscher. De modo semejante, un elemento nuclear corto disperso insertado en el gen SILV relacionado con la pigmentación es responsable del merle, el patrón moteado del pelaje de un perro. La secuencia de la hembra boxer, obtenida con una redundancia de 7,5x, abarca la mayoría de los 2.400 millones de bases en una suma total de 31,5 millones de iteraciones de secuencias. Se estima que la secuencia cubre más del 99% del genoma eucariota. Describe alrededor de 19.000 genes. En un 75% de los genes es elevada la homología, grado de semejanza atribuido a la ascendencia compartida entre el genoma del perro, el humano y el del ratón. De la mayoría de los genes se conoce la secuencia completa, lo que resulta de gran ayuda para la búsqueda de genes responsables de enfermedades. Los más de 2.000 millones de PNS que adquirió el genoma canino en el curso de su evolución están arrojando luz sobre la función interracial e interracial de la variación genética. Analizados mediante microchips de ADN o micromatrices multigénicas, estos PNS se utilizarán en la determinación, mediante estudios de asociación de genoma completo, de los genes que explican los rasgos complejos en el perro. Se ha desarrollado un microchip de perro con cerca de 127.000 PNS, que permite escudriñar el genoma canino en miles de posiciones y de forma simultánea. Cuando se comparan los datos de los perros que sufren una enfermedad determinada, un linfoma por ejemplo, con los de los perros exentos de esa patología, se identifican las regiones del genoma donde se alojan los genes responsables del trastorno.